¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy en este video veremos las buenas prácticas de programación en Odoo relacionadas a los comentarios. Buenas prácticas de programación. Comenta tu código Python. Usa comentarios en tu código Python y XML. En esta imagen podemos ver diferentes maneras de comentar nuestro código Python. En la línea 2 podemos ver cómo utilizamos una almohadilla o símbolo de gato para poner un comentario al final de la línea de nuestro código. Esta misma manera de comentar código en Python lo podemos utilizar como se ve en la línea 4 o en la línea 5. Es decir, que no haya código del lado izquierdo. En el caso de la línea 2 existía primero un segmento de código y del lado derecho poníamos nuestro comentario utilizando la almohadilla. En el caso de la línea 4 y la línea 5 no tenemos ningún código del lado izquierdo y simplemente utilizamos la almohadilla para poner comentarios. Por cada línea de comentario que quisiéramos agregar, tendríamos que utilizar este mismo símbolo de gato o de almohadilla. En Python también podemos agregar comentarios multilínea. Para ello utilizamos 3 comillas seguidas para iniciar el comentario y para finalizar utilizamos las mismas 3 comillas para poder cerrar nuestro comentario. Esta manera de realizar comentarios en Python es para agregar múltiples líneas de comentarios. Podemos hacer uso de ello aunque utilicemos una única línea. Python también acepta comillas simples en vez de comillas dobles para poder poner estas líneas de comentarios multilínea. Ahora podemos ver en la parte de abajo la manera de cómo se comenta códigos en XML. Para ello tenemos que poner un símbolo de menor que, un símbolo de cierre de exclamación, seguido de 2 símbolos menos o guiones. Posteriormente ponemos el texto que queremos para nuestro comentario y para cerrar el comentario tendríamos que poner estos 2 símbolos de menos junto con el símbolo de mayor que. Estas son las maneras que podemos realizar comentarios tanto en Python como en XML. Ya que sabemos la manera correcta de cómo comentar nuestro código Python y nuestro código XML, lo siguiente que veremos ahora como una buena práctica de programación es documentar tu código Python. Documenta los métodos. Este es un ejemplo de cómo Odoo comenta su código estándar. Si se fijan, utiliza un comentario de múltiples líneas. En este caso se utilizan comillas simples para iniciar y para cerrar el comentario, que inicia en la línea 15 y termina en la línea 23. Lo siguiente que necesitamos documentar en este método es describir lo que hace este método o lo que retorna. ¿Para qué sirve este método? Es lo que tendríamos que poner en la primera línea de nuestro comentario. Después de ello, dependiendo si tenemos parámetros de entrada o no, tendríamos que poner y desglosar cada uno de estos parámetros si es que tiene nuestro método. Para ello ponemos 2 puntos, la palabra param, un espacio, el nombre de nuestro primer parámetro, en este caso es parámetro 1, lo tenemos aquí, 2 puntos y la explicación del tipo de valor que recibe y para qué se utiliza este valor en este método. Después en la línea 19 podemos ver la documentación del segundo parámetro que recibe este método. Para ello utilizamos de nuevo la palabra param con 2 puntos, espacio, parámetro 2, que sería el nombre de nuestro segundo parámetro, 2 puntos y la explicación del tipo de valor que recibe y para qué se usa el parámetro. En la línea 21 podemos ver la palabra rtype anteponiendo 2 puntos y finalizando con 2 puntos. Aquí tenemos que especificar el tipo de dato que se va a retornar. No todos los métodos retornan valores, así que no es necesario poner si no se va a retornar ningún valor. En caso que este método sí retorne algún valor, como una buena práctica de programación, deberíamos poder documentar el tipo de dato que se retorna. En la línea 22 vemos los 2 puntos, la palabra return, 2 puntos, y en esta línea vamos a explicar el o los valores que se devuelven con este método. Les recuerdo que no todos los métodos retornan valor, por lo que no siempre es requerido esta parte en la documentación de tu método. Esta es la estructura
estándar que Odoo maneja cuando documenta su propio código Python en los métodos. Como una buena práctica es seguir este mismo formato para documentar todos nuestros métodos también. Documenta las validaciones complejas. Este es un fragmento de código de ejemplo que tomé de un código estándar en Odoo. Si se fijan, podemos ver claramente una explicación de un código complejo, tan complejo que lo podemos dividir en secciones o en pasos. Aquí podemos ver cómo utilizamos las almohadillas para poder documentar. Para poder identificar claramente podemos incluso poner números de los pasos. En este caso se ve claramente aquí un número 1, un número 2, que va a describir lo que hace el código dependiendo de cada sección. En este caso estamos describiendo lo que hace el código de abajo y más adelante nos encontramos en la línea 33 la explicación de para qué se va a utilizar o qué significa la variable creada. En ocasiones vamos a crear variables. Es importante documentar para qué va a servir alguna de nuestras variables. Esto no significa que documentemos todas y cada una de nuestras variables, sino que deberíamos documentar las variables que son más complejas de entender. Es decir, en este caso, en la línea 34 se hace uso de una variable invoice_vals y no es tan entendible a primera vista para qué va a servir esta variable, por lo que en la parte de arriba, en la línea 33, se explica la razón de la creación de esta variable, para qué se va a utilizar posteriormente esta variable. En la línea 35 podemos ver otro comentario que va a explicar el código y la razón del por qué se hace. En este caso, si se fijan, es un for, es un recorrido de ciertos registros y aquí podemos explicar para qué nos va a servir este recorrido de estos registros. En ocasiones realizamos ciclos que no son tan entendibles a primera vista y deberíamos poder documentarlo y explicar para qué nos va a servir. Llegamos a la línea 39 y aquí podemos describir el segundo paso de nuestro código. Podemos poner más información para entender el mismo código, describir variables, ciclos, consultas, etc. Esta es la manera de cómo código estándar de Odoo es documentado en el propio sistema. Es una buena práctica poder documentar tu código para que sea entendible. Recuerda que mientras mejor documentemos nuestro código, va a ser mucho más sencillo para el siguiente desarrollador poder modificar o adecuar el código que tú ya has hecho. Lo ideal sería que tú, como desarrollador, hagas las modificaciones de tu propio código, pero esto no siempre es así, por lo que debemos dejar documentado nuestro código para que cualquier desarrollador pueda entenderlo y poder hacer los ajustes necesarios sin tanta complicación. Así como podemos documentar nuestro código Python, también deberíamos poder comentar y documentar nuestro código XML. Comenta las secciones importantes en el código XML. Los comentarios en XML podemos utilizarlo para describir secciones, para indicar los tipos de vista, por ejemplo, que vamos a utilizar en cada sección, o incluso para explicar la razón del por qué se crea una sección. Cuando hablo de sección, no necesariamente me refiero a secciones completas, sino que también puedo hacer referencia a un field en específico, un botón o cualquier otro elemento dentro de una vista en Odoo. Este código, por ejemplo, lo tomo de un código estándar en Odoo. Y si se fijan, Odoo especifica cada una de las secciones que crea. En este caso, en la línea 25 pone que es un page content, toda esta sección. En la línea 28 podemos ver cómo se nos indica con este comentario que la siguiente sección es para los mensajes de estatus. En la línea 34 podemos ver cómo se hace un comentario indicando que la siguiente sección es para el contenido principal. Mientras que en la línea 39 nos indica que la siguiente sección es para el chatter. Siguiendo con las buenas prácticas de programación, hemos visto la manera correcta de cómo comentar nuestro código Python como nuestro código XML. También hemos visto el estándar que utiliza Odoo para comentar código Python y para comentar código XML. Sin embargo, como una buena práctica también
es eliminar comentarios basura. Por ejemplo, elimina campos y o variables comentados que no son utilizados. En ocasiones cuando codificamos creamos campos y o variables que creemos que nos va a ser útiles. Sin embargo, al finalizar nuestro código y nuestra versión final de esa parte de código, podemos no utilizar todos esos campos o variables. Es por eso que a veces comentamos algunos de los campos o variables. Y al finalizar y entregar nuestro código final en versión final, a veces no eliminamos estos campos o variables que han sido comentados de nuestra parte. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo en la línea 9 y en la línea 10 se intentó utilizar dos campos que al final no fueron utilizados. Sin embargo, se quedó la línea 9 y 10 con el campo comentado. En vez de dejar esto así, deberíamos eliminar la línea 9 y 10, ya que estos dos campos no van a ser utilizados. No tiene caso dejar estas líneas ahí si no van a tener utilidad. Deberíamos dejar únicamente los campos y variables que sí van a ser útiles en nuestro código. En esta otra imagen podemos ver variables que fueron declaradas en la línea 15 y en la línea 16 que también fueron comentados. En este caso no fueron utilizados, pero el código sigue ahí. Cuando estemos entregando nuestro código final, deberíamos depurar nuestro código y asegurarnos de no tener este tipo de variables o campos comentados. Borra ficheros XML o Python donde todo el código esté comentado y no aporte nada. En algunas ocasiones, algunos desarrolladores utilizan instrucciones scaffold. Esta instrucción nos permite crear la plantilla de una aplicación en Odoo. El problema con esta instrucción es que te crea las carpetas junto con archivos XML y Python comentados. Esto lo hace la instrucción para darte la plantilla de donde puedes tú colocar código. Sin embargo, es posible que no utilices estas secciones de código o estos archivos y que en la versión final de tu código se te escape eliminar estos archivos. En esta imagen podemos ver un pequeño ejemplo de lo que la instrucción scaffold puede crear. Te crea un archivo llamado demo.xml con un código similar a este. Si se fijan, es un código XML que no aporta nada a nuestra funcionalidad. Es el esqueleto de una plantilla para reutilizar. Sin embargo, hay ocasiones donde, a pesar de que se crea esto, no lo utilizamos y el archivo queda ahí. Es una buena práctica revisar todos nuestros archivos y asegurarnos que ninguno de nuestros códigos se encuentre de esta manera. Si encontramos alguno, lo ideal sería que eliminemos completamente este archivo, porque este archivo no nos está aportando nada al código. De igual manera, crea plantillas para código Python. De igual forma, lo crea todo comentado. Y es posible que al no utilizarlo, dejemos este archivo ahí sin eliminar. La buena práctica es revisar de nuevo todos nuestros archivos Python, todos nuestros archivos XML y asegurarnos que todos aporten a la aplicación. Si hay algo que no está aportando nada a nuestra aplicación porque está todo comentado, entonces deberíamos eliminar ese archivo. No nos olvidemos de asegurarnos que si estamos eliminando este archivo, deberíamos quitar todas las referencias a ese archivo. Así que tendríamos que revisar nuestro archivo manifest y nuestros archivos init. Y bueno, estos han sido algunas de las buenas prácticas relacionadas a los comentarios cuando estemos desarrollando en Odoo. Espero haberles sido de mucha utilidad. Nos vemos en el siguiente.